Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este es un nuevo video de la sesión siguiente de econometría. El tema que vamos a ver el día de hoy es caminatas aleatorias. Les voy a compartir la presentación para que la vayamos revisando detalladamente. Este sí es un tema un poco más largo, pero igualmente como es largo también es muy importante que podamos entender a qué se refiere este tema de caminatas aleatorias. Van a ver que es muy sencillo si lo abordamos de manera simple, con ejemplitos y con cosas que ustedes puedan identificar, porque realmente, como todo en econometría, tiene una notación complicada, pero realmente esa notación significa cosas muy lógicas y cosas que son un tanto de sentido común y son sencillas, no es tan complejo. Entonces, no se me asusten cuando vean la notación compleja, siempre traten de llevarlo, de abstraerlo a su forma más simple, ¿no? Vamos a comenzar diciendo que es una caminata aleatoria. Bueno, antes de poder definir este concepto, no quiero que piensen que inmediatamente cortamos el tema anterior, que era la parte de la estacionalidad, que lo cortamos completamente y que ahora ya vamos a un tema nuevo. Sí es un tema nuevo, pero sí está relacionado también con el tema de la estacionariedad. ¿Por qué? Porque cuando habíamos hablado de cuando una serie es estacionaria, podíamos hacer diferentes tipos de análisis y podíamos hacer tratamientos con la serie y demás. Pero hay veces que simplemente tenemos series no estacionarias, ¿no? Y que por más que tratamos de hacerles algún procedimiento o algún proceso, pues no quedan. Entonces, podemos decir que cuando una serie es no estacionaria, es una caminata aleatoria o random walk, ¿no? También lo van a poder encontrar en la literatura de esa forma. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una caminata aleatoria? Bueno, pues son procesos estocásticos. Esto de un proceso estocástico se refiere a algo que es aleatorio, ¿no? Son variables que siguen una trayectoria aleatoria. Eh, Son una serie de pasos sucesivos, pero que finalmente no llevan un orden. Aquí, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo en el que les pongo aquí un muñequito que está alcoholizado, está en estado etílico, ¿no? Que podría ser cualquier persona, y se dirige o quiere dirigirse hacia este punto que le podemos llamar shiny, ¿no? Entonces, se quiere dirigir hacia ese punto, pero realmente su estado alcoholizado no le permite dar los pasos en línea continua. Entonces va dando pasos aleatorios de un lado a otro y el siguiente paso pues podría ser cualquiera, no es de manera aleatoria. Entonces esto se le conoce como una caminata aleatoria. También otro ejemplo pues sería cuando vemos a un perrito que está buscando comida, pues generalmente va caminando únicamente siguiendo a su olfato sin tener una trayectoria. Así como estos ejemplos que son simples de la vida cotidiana, también tenemos el precio de las acciones, que a veces es tan fluctuante que no podemos determinar cuál va a ser el precio del día siguiente. También esto pasa mucho con las criptomonedas, ¿no? Últimamente fluctúan demasiado y no sabemos si en un momento van a estar súper disparado el precio y en otro momento van a estar súper bajos, ¿no? Se van a desplomar totalmente. Bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se comporta una caminata aleatoria. En la literatura vamos a poder encontrar que las caminatas aleatorias son un caso particular de las cadenas de Markov, pero ustedes dirán, ¿qué son las cadenas de Markov? Bueno, vamos a ver qué son. Una cadena de Markov, aquí como lo puse en el recuadrito, es un proceso estocástico en el que si el estado actual es un punto determinado, como le vamos a llamar xn, y tiene estados previos, es decir, si xn es el momento de ahorita, va a tener estados previos como x1, xn-1, y demás, ¿no? Entonces, estos van a ser datos conocidos. Digamos que vamos a tener nuestro punto en donde estamos ahorita y los puntos por donde pasé. Entonces, la probabilidad del estado futuro, es decir, del siguiente paso que vamos a dar, no va a depender de los estados anteriores, únicamente va a depender del punto donde estoy ahorita. Entonces, es como si yo les preguntara, el paso que van a dar hacia adelante
o hacia un lado o hacia el otro, depende del paso que dieron anteriormente. No, realmente depende de dónde se encuentran y hacia dónde se dirigen. Entonces, aquí podemos decir que para n1, 2, 3 hasta n, y para cualquier sucesión de datos S1, S2, S le vamos a llamar sucesión de datos, existe una probabilidad de que demos un paso hacia un lado o hacia el otro, de que demos un paso hacia adelante o en cierta dirección. ¿Cómo se lee toda esa notación horrible que tenemos ahí? Bueno, lo pueden leer así como aparece en el cuadrito amarillo, que es la probabilidad del estado futuro x n más 1 dado. Aquí nuestra rayita, esta que tenemos aquí, la voy a poner, poner en un cuadrito para que la identifiquen. Esta rayita que tenemos aquí se lee siempre como dado, ¿no? Así, va a ser dado x dado x1. xn dado x1. Entonces, siempre que vean esa rayita va a significar eso. Y la p pues va a significar la probabilidad, ¿no? Entonces, tenemos la probabilidad del estado xn, del estado futuro xn más 1, dado x1 es igual a la sucesión 1 y el dato x2 igual a la sucesión 2. Aquí, cuando vemos la comita, estamos hablando de una sucesión, ¿no? Entonces, ustedes léanlo, traten de leerlo una y otra vez y traten de entenderlo. ¿Qué significa todo esto? O sea, ¿qué significa esta notación y esta manera tan sofisticada de leer esta notación? ¿No? Resumido, es la probabilidad de que un dato futuro solamente depende del dato actual y no del dato pasado, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. La probabilidad de que un cajero esté disponible, un cajero de esos que vamos a sacar dinero, de que esté disponible en el tiempo x más xn más 1, es decir, de que esté disponible en el tiempo futuro, está dado por la ocupación de ahorita, ¿no? O sea, la que está en este momento, no por la ocupación pasada. Entonces, dado la ocupación en instantes anteriores, eso no va a contar, solamente cuenta el momento del hoy, ¿no? El que yo lo encuentre ocupado o desocupado no depende de esos instantes anteriores, sino solamente del momento en el que llego y digo, ¿está ocupado o no está ocupado? ¿No? Entonces no depende de si estuvo ocupado antes o no estuvo ocupado antes, ¿no? A eso se refiere justamente esta parte de la cadena de Markov, que cuando vean esto es simplemente que hay una probabilidad de ocurrencia, pero que esa probabilidad de ocurrencia no depende de la sucesión pasada, sino depende únicamente del hoy, ¿no? Ok, bueno, vamos a tener diferentes tipos de caminatas aleatorias. Ahorita vamos a ver las caminatas aleatorias simples, que son un conjunto de números enteros y es un proceso estocástico, como dijimos, es aleatorio en un tiempo discreto. ¿A qué nos referimos con un tiempo discreto que está establecido? Dijimos que vamos a tener variables discretas y variables continuas. Cuando hablamos de algo que es continuo, está entre un rango de valores. Cuando hablamos de algo que es discreto, es concretamente un valor. Entonces, al decir tiempo discreto, es que podemos definir el valor entre 0, 1, 2, 3, hasta n, ¿no? Y ese valor va a evolucionar. Entonces, aquí vamos a iniciar en el estado 0. Aquí les voy a hacer una marquita donde vamos a iniciar. Aquí está nuestro estado 0. El siguiente tiempo o lo siguiente que puede pasar es que nosotros pasemos del estado 0 al estado más 1 o bien pasemos del estado 0 al estado menos 1. Entonces vamos a tener una probabilidad de pasar a 1 y una probabilidad de pasar a menos 1. Entonces se usa esa probabilidad de sumada tiene que dar 1, ¿no? La probabilidad de que vaya a un lado y la probabilidad de que vaya al otro tienen que dar 1. Se usa la misma regla para tiempos subsecuentes. ¿A qué me refiero con esto? Si yo opto o si realmente al lugar donde llegué fue al lugar 1, si yo opté por el camino de P, de la probabilidad de P, llego aquí a 1, entonces también vamos a tener los caminos subsecuentes que van a ser dos posibles, que va a ser que vayamos a 2 o bien que vayamos a 0, ¿no? Entonces aquí tendríamos una P
y acá tendríamos una Q de este lado. Entonces se vuelve como a reiniciar, ¿no? Esa probabilidad que existe cuando paso de un lugar a otro. Si yo me desplazo hacia 2, voy a tener la probabilidad de P hacia 3 y la probabilidad de Q hacia +1, ¿no? Y así va a ser el desplazamiento igualmente si en lugar de desplazarme a +1 me hubiera desplazado a -1, igualmente tengo la probabilidad de P hacia un lado y la probabilidad de Q hacia el otro lado. Esa es una caminata aleatoria simple, ¿no? Es simplemente definir hacia qué lado me voy, es como un árbol de decisión en este caso. Y el valor que tome a futuro no va a depender del pasado, ¿sí? Simplemente va a depender de mi valor presente. Bueno, las caminatas aleatorias simples cambian de un estado a otro en 2 tiempos. ¿A qué me refiero con esto de 2 tiempos? Pues a lo que habíamos mencionado hace ratito, ¿no? Que tenemos 2 posibilidades, la posibilidad P, que sería esta, y la posibilidad Q, que sería esta. Entonces tiene esos 2 tiempos consecutivos de acuerdo a las probabilidades de transición que tenemos de un punto a otro. Y bueno, las probabilidades se pueden escribir de esta forma. Esta es la notación que vamos a utilizar para identificar estas posiciones. Y acuérdense que dijimos que la probabilidad de xn +1, es decir, de xn en el estado futuro, igual a j, dado que xn igual a i, ¿no? Entonces aquí vamos a tener p si j es igual a x, es igual a i +1. Entonces imagínense que esta parte de aquí, esto que tenemos aquí en el cuadrito, es equivalente a este otro cuadrito. Y vamos a ocupar un cuadrito de color verde para definir, a ver, permítanme, vamos a ocupar un cuadrito de color verde para definir el otro, ¿no? Para definir Q. Q sería justamente esta parte. Vamos a cambiarlo para que tenga más sentido. Este sería la parte positiva y este sería la parte negativa, ¿no? Entonces, nuestro cuadrito verde significa Q y nuestro cuadrito rojo significa P, ¿no? Entonces tenemos una probabilidad de tiempos consecutivos, ¿no? De que puede ser P o puede ser Q. Y una vez que tomé la decisión, vuelve a ser consecutiva la decisión y a pasar para acá, ¿no? Y a tener 2 decisiones posibles. Una vez que ya tomé esa decisión, paso para acá, ¿no? Entonces, estas probabilidades, como les decía, no dependen del valor pasado, ¿no? Entonces se dice que son homogéneas en el tiempo, es decir, son las mismas para cada valor de n. Es decir, conforme yo me vaya desplazando, voy a tener la misma probabilidad, no va a sumarse con la anterior ni nada por el estilo. Entonces, nuevamente la conclusión es la misma. Depende del tiempo presente y no de estados previos, ¿no? Bueno, otra forma de definir una caminata aleatoria es la siguiente. Esta es un poco más compleja porque ya estamos ocupando, como yo les decía, la notación que podemos ver en los libros. Aquí estamos ocupando la letra epsilon, ¿no? Entonces dice, sea epsilon 1, 2, hasta n, una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas se denotará a cualquiera de ellas con la letra epsilon. Es decir, esa sucesión de variables se va a denotar con epsilon y vamos a tener nuevamente la probabilidad de epsilon igual a +1 va a ser igual a P y la probabilidad de epsilon igual a -1 va a ser igual a Q. Esto no es nada diferente a lo que vimos aquí, ¿no? A lo que vimos con este diagramita que tenemos aquí. Simplemente es denotarlo de alguna manera como P o como Q. Me regreso un poquito al diagramita de la anterior para ponerles la letrita, ¿no? Para que ustedes lo puedan identificar. Entonces aquí tendríamos Q y esta de acá, perdón, esta de acá sería P, ¿no? Muy bien, entonces es exactamente lo mismo, la notación es lo único que está aquí cambiando. Entonces, para n mayor o igual que 1 se va a definir de la siguiente forma.
X en el tiempo presente, es decir, xn va a ser igual a x0 más epsilon 1 hasta epsilon n. Aquí va a haber una serie de condiciones o proposiciones, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con una proposición o algo que, bueno, específicamente con una proposición, es una afirmación, ¿no? De que constituye una forma así como elemental o lógica que se debe de seguir. Entonces esto es como una regla, algo así como un axioma puede ser, similar, ¿no? Entonces nuestra primera proposición nos dice que para la serie de la que nosotros estemos hablando, para cualquier número entero n mayor o igual que 0, su esperanza matemática debe de ser igual a n por la probabilidad de p menos q, ¿no? Y que su varianza debe de ser igual a todo esto que vemos aquí. Estas condiciones de esta proposición, lo único que nos van a determinar es qué tipo de caminata aleatoria tenemos. Tenemos una caminata aleatoria, digo, una caminata simétrica o una caminata asimétrica. Cuando P es diferente de Q, la caminata es asimétrica. Es decir, vamos a regresarnos un poquito al esquemita que tenemos acá. Es como si tuviéramos un circulito, imagínense que es un circulito como estos que tenemos aquí, lo tuviéramos chiquitito, muy chiquitito, por aquí, ¿no? Ubicado por aquí. Entonces la probabilidad de que yo vaya a P es menor que la probabilidad de que yo vaya a Q. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque quizás, bueno, es más, vamos a ubicar este puntito, bueno, este circulito, lo vamos a ubicar por acá, ¿no? Entonces la probabilidad de que yo vaya a este nuevo P, vamos a ponerle P, es menor porque tenemos nuestra Q, la tenemos, digamos, más a la vista si nosotros fuéramos este circulito de aquí, ¿no? Entonces tenemos más a la vista Q y la probabilidad de ir a P es mucho menor. Bueno, de ir a este circulito de acá, P sería mucho menor, ¿no? Entonces, ahí tendríamos una caminata simétrica. Cuando hablamos de una caminata que es totalmente simétrica, es así como la que vimos aquí, ¿no? Cuando tenemos la misma distancia entre las dos cosas. Es algo que se asemeja a esto. Bueno, entonces a eso se refiere o para eso sirve esta primera proposición. Y bueno, pues nos dice que cuando una caminata es simétrica y el proceso que se queda en su estado inicial, pues la esperanza matemática de xn va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que quiero que aquí entiendan es a qué nos referimos con simétrica, asimétrica, y que comprendan bien que es algo, bueno, que es una caminata aleatoria, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a la siguiente proposición. La siguiente proposición, así como la ven, también se ve horrible. Y digo por qué horrible, porque siempre son notaciones que no entendemos y que siempre ponemos esta cara, ¿no? La cara del niñito que tenemos aquí. Entonces, esta proposición 2 la vamos a leer y luego vamos a decir a qué se refiere. Y nos dice, para números enteros entre x y n, tal que, también esta rayita la podemos interpretar como tal que, o dado que, menos n menor o igual que x menos menor o igual que más n, considerando x y n pares, es decir, x y n, esta x que tenemos aquí y esta n de acá, son pares o impares. Para x y n diferente la probabilidad es igual a 0. Entonces aquí me está diciendo, suponga que observa la posición de una caminata después de efectuar n pasos, ¿sí? Rn van a ser los pasos a la derecha y Ln van a ser los pasos a la izquierda, donde n es el número de pasos que tenemos. Entonces, xn va a ser igual, es decir, la posición que yo tengo actualmente va a depender de los pasos que di a la derecha menos los pasos que di a la izquierda, ¿sí? Bueno, a eso se refiere. Y sumando y sustituyendo, pues debo de obtener una probabilidad total de 1. Entonces, epsilon en este caso va a tomar los valores 1 y 0 con la probabilidad P y Q.
En resumen, ¿a qué se refiere toda esta fórmula que tenemos aquí arriba y todo lo que quisimos decir con eso de Rn y Ln? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, en un análisis combinatorio, es decir, cuando hacemos diferentes combinaciones posibles sobre los pasos que podemos dar a continuación, existen 2 a la n posibles trayectorias que la caminata puede seguir cuando se efectúan n pasos. Es decir, vamos a tener un análisis combinatorio de 2 a la n, donde acuérdense que n era el número de pasos que yo estaba dando, ¿no? Entonces, todas estas tienen la misma probabilidad de ocurrencia debido a que esta caminata aleatoria es simétrica. ¿Cómo sé que es simétrica? Vean aquí en la fórmula que tenemos acá, se ve y dice que es un medio, ¿no? Un medio me está dando esa simetría. Entonces, si yo camino de manera aleatoria, pero simétrica, de que doy un paso simétrico a otro, la probabilidad de ocurrencia de que yo dé un paso de la derecha o un paso a la izquierda va a ser igual, ¿sí? Va a ser exactamente igual, va a tener la misma probabilidad. Ok, entonces a eso se refiere justamente esta proposición 2. Es la misma probabilidad de ocurrencia entre dar un paso a la derecha y un paso a la izquierda, o entre tener un valor hacia la derecha o un valor hacia la izquierda, un valor positivo, un valor negativo en una serie, ¿no? Ok, entonces, una vez que ya tenemos esas cosas definidas, ¿cuál es la probabilidad de regreso a la posición de origen? Si nosotros tenemos una caminata aleatoria que va de un punto inicial a un punto final, ¿cuál sería la probabilidad de que esa caminata aleatoria que inicia en el origen regrese al punto de partida? Es como cuando ustedes se dirigen a un lugar, llegan a su destino, hacen lo que tenían que hacer en ese destino y vuelven a su casa. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelvan a su casa? Pues es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se saben el camino de regreso a su casa. Para el caso simétrico, la probabilidad es de un medio, es decir, se cumple con la probabilidad de 1 la caminata de que regrese al origen, porque P va a ser igual a un medio y Q va a ser igual a un medio. Entonces, sin importar el camino que tome, va a volver a su punto de origen. Para un caso asimétrico, P va a ser diferente de un medio y la probabilidad es menor a 1. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a dar pasos más cortitos a la derecha, pasos más cortitos a la izquierda, y yo a lo mejor cuando me dirigía hacia el lugar donde iba, conté los pasos y dije, son 10 pasos a la derecha y 10 pasos a la izquierda para llegar a mi destino. Y si yo empiezo a dar pasos más pequeños, pues resulta que cuento 10 pasos y luego me voy 20 pasos a la izquierda y ya no llegué al punto de origen. ¿Por qué? Porque di los pasos de tamaño diferente. Entonces, la probabilidad cuando tenemos un caso asimétrico de que yo regrese a mi punto de origen va a ser menor a 1, porque no es seguro que ocurra. Entonces, bueno, a eso se refiere justamente, ¿no? Eh, una caminata asimétrica es cuando llega, más bien, una caminata simétrica, perdón, aquí tiene un error la presentación, esta no va. Una caminata simétrica es cuando llega a un destino y cuando quiere regresar y se pierde, entonces es una caminata asimétrica, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente punto para no extendernos demasiado. Y tenemos un ejemplo. Este ejemplo es muy sencillo. Es muy sencillo de entender, aunque se vea también igual con la notación un poco complicada. Sea xn, n va a ser igual a 0, 1, a una sucesión de valores hasta n, ¿no? Entonces imagínense que x son ustedes. Ustedes como personita, imagínense que son esa x, esa crucecita que está en un camino. Y n es el número de pasos que ustedes van a dar. Entonces sea esta caminata aleatoria que son ustedes sobre, aquí ¿por qué usamos la palabra sobre? Sobre s igual a 0, 1 hasta n. Ese en este caso sería como el camino que ustedes van a recorrer. Entonces, ustedes que son XN están sobre el camino S, ¿no? Ese va a ser la trayectoria o los valores de trayectoria de donde ustedes se dirigen. Tal que X0, es decir, el punto de origen donde ustedes están, pertenece a un conjunto de números enteros y tiene
una probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0 de 1 y una probabilidad nn igual a 1 de pasar del estado n al estado n. Esto se oye muy complicado, pero no lo es, no es tan complicado. Vamos a llamar a los estados 0 y 1 como estados absorbentes, es decir, como nuestros extremos. Aquí tenemos un extremo, aquí tenemos otro extremo, ¿no? Entonces, la probabilidad de llegar a nuestro extremo 0 va a ser igual a 1 y la probabilidad de llegar a nuestro estado n también va a ser igual a 1. Tenemos la misma probabilidad de llegar a los dos puntos dependiendo del camino que vayamos a tomar. Y la cadena, es decir, ustedes no pueden salir de ese caminito, ¿no? Estos son los estados absorbentes, son, digamos, los límites, son las paredes que van a encontrar entre su camino. Entonces, ustedes que son XN van a hacer una cadena de Markov con probabilidad 1 y con probabilidad 0, ¿no? Para 0 y para n. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera con la notación que tenemos aquí. Acuérdense que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Nuestra probabilidad si J es igual a I más 1, va a ser igualita a esto que tenemos acá, ¿sí? Va a ser igual a que ustedes se dirijan hacia acá más 1, ¿sí? Y vamos a cambiarle el color para que lo puedan diferenciar un poquito. Y nuestra probabilidad de Q va a ser esta que tenemos por acá, de que vaya al punto K-1, va a ser esta de acá. Y entonces tenemos exactamente la misma probabilidad. Cuando nosotros lleguemos a este punto, vamos a llegar a nuestro estado absorbente, ¿sí? Ya no podemos recorrer más, pero existe exactamente la misma probabilidad de que lleguemos a cualquiera de los dos puntos y la probabilidad es 1, porque no importa hacia dónde nos movamos, vamos a llegar al límite, ¿sí? Ok, bueno, entonces continuamos, ya casi vamos a terminar. Este video ya se extendió bastante, pero es un tema extenso. Ustedes podrán encontrar capítulos enormes de libros que se refieren justamente a esto. Y este ejemplo de la cadena del jugador también lo pueden encontrar en los libros, es muy común. Vamos a seguir viendo un poquito acerca de esto. Pero entonces continuamos. Les digo, no quisiera extenderme tanto, pero es un tema bastante amplio. Muy bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva y vamos a tener unas reglas del juego, unas reglas de este juego al que vamos a llamar cadena del jugador, ¿no? Entonces tenemos la variable XN representa el capital del jugador. Vamos a plantear este jueguito rápidamente. Entonces, imagínense que ustedes son el jugador, ustedes son este muñequito que tenemos aquí con sus lentes, con todo el estilo, y tienen cierta cantidad de capital. Ustedes van a un lugar donde van a apostar ese monto, ese capital en cada unidad de tiempo, ¿no? A esto de cada unidad de tiempo se refiere como a un turno, digámoslo así. Van a apostar en cada turno ese capital que tienen. Después de cada unidad de tiempo, es decir, después de cada turno, se va a incrementar o se va a decrementar su capital, porque ustedes tienen la probabilidad de ganar o la probabilidad de no ganar. Imagínense que es un juego de dados, en el que ustedes tiran los dados y en el tiro ganan o en el tiro pierden, no hay más, ¿no? Entonces, su capital inicial va a ser igual a K, su capital del jugador contrario, es decir, de su oponente de ustedes, va a ser igual a N menos K, es decir, lo que les quitaron a ustedes, o más bien lo que les ganaron a ustedes, o lo que les dieron de más cuando ganaron, ¿no? Y N va a ser la suma de ambos capitales, tanto del suyo como del de su oponente. Cuando el proceso llega a 0, es decir, a nuestro primer estado absorbente, podríamos hablar de este estado absorbente, significa que uno de los dos jugadores quedó en quiebra. Cuando el proceso llega a N, al otro estado absorbente, a este que tenemos acá, el jugador gana todo el dinero disponible y el otro queda en quiebra. Va a ser nuestro otro estado absorbente. Entonces, ¿qué queremos encontrar? Queremos encontrar la probabilidad de que el jugador se quede en quiebra, ¿sí?
es decir, de que ustedes se queden en quiebra. La solución, la parte 1 de esta solución, es que ustedes son este jugador y esta parte que tenemos aquí, lo que sigue, este sería un primer turno, ¿sí? Ustedes ganan con una probabilidad P o ustedes pierden con una probabilidad Q. Si ustedes ganan con una probabilidad P, en el siguiente turno, que es esta parte de acá, tienen una probabilidad P de ganar o una probabilidad Q de perder. Vamos a cambiar el colorcito para que lo puedan diferenciar. Muy bien, entonces aquí, si ustedes pierden en el primer turno, tienen una probabilidad P de ganar en el siguiente turno o una probabilidad Q de perder en el siguiente turno, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con los tiempos. Y K más 1 va a ser el turno siguiente al K inicial. Entonces aquí justamente nos dice que los estados absorbentes también son llamados condiciones frontera y es cuando tenemos los extremos, ¿no? 0 o 1. Y por el teorema de probabilidad total se obtiene que esta U va a ser igual a la probabilidad de U K más 1 más la probabilidad de Q U K menos 1, ¿no? Entonces sumado esto debe de dar 1, finalmente, esa es la conclusión. Entonces, esta es una ecuación en diferencias lineal de segundo orden y homogénea que se resuelve y que se puede encontrar la solución multiplicando cada lado por, bueno, hay que encontrarle la solución en resumidas cuentas a esta ecuación que tenemos aquí. ¿Cómo se le encuentra la solución? Bueno, pues alguien ya lo hizo por ustedes, lo plasmó en un libro y quedó de la siguiente manera, ¿no? Quedó de esa manera y lo único que se refiere es a esto, a la probabilidad que existe de que ganen en cada uno de los turnos. Bueno, siguiendo, resolviendo este problema justamente, tendríamos, para cada turno, tendríamos algo como esto, ¿sí? Esto sería para cada uno de los turnos. Turno 1, turno 2, turno 3, la probabilidad que existe de ganar o de perder. Entonces, usando la condición de frontera U igual a 1, es decir, este extremo de aquí, este que tenemos aquí, usando esa probabilidad, vamos a recorrer el camino, ¿no? Vamos a ir hasta ese punto y vamos a tener esta ecuación para llegar a ese punto. De esa ecuación, pues se deriva, y bueno, no se deriva, sino simplemente se despeja, se sigue despejando, se llevan a cabo otra serie de operaciones hasta que obtenemos esta operación, que nos dice que justamente este estado frontera igual a 1 va a ser, bueno, estado frontera de K va a ser igual a menos la trayectoria que recorremos de K, bueno, de K, de este puntito que tenemos aquí, hacia N, hacia acá, ¿no? Entonces, nos está marcando que la trayectoria, cuando nos referimos a ese, simplemente imagínense el caminito que existe de aquí hasta acá. Entonces nos dice que tomamos el camino hacia este lado. ¿Sí? Es lo único que nos dice esta parte de la ecuación y que sin importar si sumamos o restamos o las operaciones que llevemos a cabo, vamos a llegar a ese estado, a esa condición frontera. Distinguiendo estos dos casos, puede ser que tengamos el caso de que sea simétrico o no sea simétrico. Aquí las probabilidades cambiarían de si son iguales a un medio o diferentes a un medio. ¿Cómo sería en el caso del jugador si las probabilidades fueran asimétricas? Bueno, si las probabilidades fueran asimétricas es que no lo apostó todo. En el siguiente turno tal vez no apostó todo el capital, ¿no? Entonces la probabilidad sí tiene una probabilidad de ganar y una probabilidad de perder, pero digamos que no es igualmente, es menor que 1 esa probabilidad, ¿no? Precisamente. En resumen, la probabilidad de ganar o perder en el turno K es de un medio.
a su vez que la probabilidad de ganar en el turno K más 1 también va a ser un medio, y no depende de si ganó o perdió en el turno anterior, porque ustedes saben que, por ejemplo, en un juego de dados, no depende de lo que hicieron anteriormente, finalmente es la suerte de volver a tirar y de que caigan los valores, ¿no? Entonces, de lo que depende es del capital que se tiene en ese momento, de lo que apostó en ese momento. Entonces aquí, todas estas probabilidades que tenemos aquí, estas que vemos aquí en la grafiquita, son las que son asimétricas, las que es menos probable que ocurran. No, realmente cuando hablamos de una caminata aleatoria, que es estocástica, la probabilidad más común es que sea esta, ¿no? En el caso de un juego de dados, por ejemplo, como lo planteamos. Bueno, creo que por este punto es todo. Por este tema sería todo. Ya nos extendimos bastante con este video. Es prácticamente una clase de 45 minutos. Pero es muy importante. Ese tema es muy importante que se entienda, que se comprenda. ¿A qué se refiere justamente esto de una caminata aleatoria y en qué lo podemos usar? Muy bien, aquí hablamos, ustedes yo creo que todo el tiempo se la pasaron pensando en pasos y en jugadores. ¿Cómo trasladamos esto a la parte de economía? Bueno, los precios generalmente son caminatas aleatorias, ¿no? Los precios, por ejemplo, del tipo de cambio. A veces sí podemos predecir hacia dónde van, pero realmente son caminatas aleatorias. Las series que son altamente volátiles también son caminatas aleatorias. En su mayoría las series financieras lo son. Entonces, para eso sirve este tipo de caminatas aleatorias, sirven para hacer pronósticos acerca de la probabilidad de ocurrencia de algún evento. Entonces, para eso sirven el estudio de estas caminatas aleatorias, ¿no? Aquí tenemos una actividad, dice, imagine un juego de lanzamiento de una moneda en el que gana 5 pesos por cada lanzamiento que adivine y perderá 5 pesos por cada lanzamiento que no adivine. El juego consiste en 6 repeticiones, es decir, 6 turnos o 6 oportunidades, y su capital inicial es de 30 pesos. Usted debe de determinar el valor de n, determinar el valor del capital del jugador contrario, cuál es la probabilidad de que quiebre en una caminata simétrica usando la siguiente condición. Entonces, aquí está muy sencillo. Esto los primeros lo podemos resolver con esta parte que tenemos aquí. Dijimos que n es la suma de ambos capitales. Si tenemos 30 pesos, ¿cuánto sería? Pues serían 60 pesos, ¿no? Tendríamos 60 pesos por los dos jugadores juntos. Determinar el capital del jugador contrario, pues sería n menos k, menos su capital inicial, pues serían 30. Entonces ahí ya tenemos estas dos respuestas, están muy sencillas. ¿Cuál es la probabilidad de que quiebre en una caminata simétrica? Va a ser menos un medio, más bien un medio o un medio, porque la caminata es simétrica. Tenemos la misma probabilidad de ganar o de perder. ¿Sí? Bueno, y aquí dice, determine UK para el primer caso en los estados absorbentes, sabiendo que Q más P es igual a 1, determine UK para P 0.65 y para P igual a 0.35. Esto sería en el caso de que la caminata fuera no simétrica. Lo único que tenemos que hacer es Q menos P o P menos Q, y ahí ya tendríamos la probabilidad de que ocurra el evento UK. Y bueno, ya para finalizar, ustedes tendrían que responder las siguientes preguntas. A modo de resumen, ¿no? A modo de breviario, podrían decir qué es una caminata aleatoria simple, dar algunos ejemplos, qué es una cadena de Markov, y las siguientes preguntas, ¿no? Eso lo pueden realizar a manera de ejercicio. Es algo muy simple, es muy sencillo, y es una reflexión de que ustedes entendieron o no entendieron el tema. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir, pueden ponerlo en los comentarios, y como buen youtuber me voy a despedir diciendo que me den like, aunque sea, me esforcé bastante. Denle like, incluso si lo pueden compartir con compañeros que tomen esta materia en otro grupo, o que simplemente ya hayan estudiado, ya sean egresados o así, pues lo pueden también compartir y verán que es una información útil en todos los casos, ¿sí? Pues bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Cuídense mucho.